Hola, buenas noches. Mi nombre es Elidaide Baltasar Hernández, del segundo único de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y el objetivo de este video es hablar sobre algunos temas que se vieron en oratoria, lo que es, cómo que es útil, en dónde se puede desarrollar, el tipo de calificación, entre otros temas. Y bueno, vamos a empezar. La oratoria puede ser un discurso, es un lenguaje corporal, es una manera de desenvolverse en público, el uso correcto de la voz, y nos dice que también es un conjunto de técnicas que permiten expresarnos principalmente de manera oral, con claridad y facilidad, y sin temores ante un público numeroso o variado. Y también es la manera de transmitir un mensaje cuyo objetivo depende de la persona que vaya a realizar la oratoria. Y también es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, de conmover por medio de la palabra. Esas son las dos definiciones. ¿Cómo es útil? Es útil para persuadir, es útil para estructurar el pensamiento, el lenguaje y exponer de forma adecuada. La oratoria, como ya lo hemos dicho, es la elocuencia del uso del lenguaje. Bueno, también existen el tema ámbito profesional y se clasifican en varias. La oratoria social, que son en eventos sociales cuando se presenta, no sé, a la quinceañera o a los padrinos y empiezan a dar que pase el padrino a dar su discurso o lo que sea. La oratoria pedagógica, que es la exposición de clase, que es lo que hacen los profesores ante nosotros, exponen sus temas para nosotros, es una manera de oratoria. La oratoria forense judicial, que es todo aquello que se ve en las leyes de la jurisprudencia. La oratoria política son los discursos políticos que hacen nuestros gobernantes. Y la oratoria religiosa son asuntos teológicos, son lo que hacen en las misas, eso es una oratoria. La oratoria militar, que son discursos que pretenden enaltecer valores patrióticos. La oratoria empresarial, que es son los negocios, y la oratoria artística, que presenta causar placer por medio de la palabra. Bueno, la intención comunicativa del orador se clasifican en dos: la individual, que es unidireccional, que va solo de un solo lado, que puede ser el discurso o la conferencia, y la colectiva, la bidireccional, que es mesa redonda, foro, cónclave, entrevista, debate, etc. Bueno, también hay miedos que existen en un orador, que pues principalmente es el miedo a la burla y el hacer el ridículo. Esos son los dos principales miedos que tiene un orador. Y para todo esto que se fluya más y tengamos una adecuada uso del lenguaje y una adecuada vocalización, necesita respirar para que evitemos algo de esto, porque aparte de todo pues también hay hipo, hay mareo, hay vómito, hay ganas de ir al baño, entonces hay que respirar y tranquilizarnos. Y bueno, aquí vamos a persuadir a una audiencia. Entonces la audiencia es un grupo de personas con perfiles distintos que se reúnen a presenciar un acto determinado. ¿Y cómo es que puedo dar cómo se puede hacer oratoria? Bueno, porque mi audiencia tiene que tener una edad, un nivel económico, un nivel educativo, un nivel cultural, una zona geográfica, porque no es lo mismo el norte que el sur, ni el centro, una situación política y obviamente la religión. Porque pues imagínense hablar de Dios con testigos de Jehová, entonces es algo que no. El comportamiento, bueno, pues depende la hora, depende el contexto, depende el clima, porque no es diferente cuando hace frío que cuando hace calor, la gente a veces es diferente, el lugar en la atmósfera y la situación política. No podemos hablar de algo bueno aquí, ¿verdad? Y ante esto viene el discurso, que es la construcción del tema escrito. Y el informativo, que transmite información, ese es uno. El lenguaje formal, el uso del vocablo se le agradece, a la presencia se lee. Da cifras, porcentajes, números, se dirige al intelecto. Las palabras son
lo que significan. No hay metáforas ni doble sentido. Es decir, que no voy a decir burro a una persona, sino que el burro significa un animal. El persuasivo se dirige a las emociones, al uso de metáforas y doble sentido, al modo verbal imperativo orden, o el uso de imágenes a futuro, busca en cambio una acción y usa método de presión. Las partes del discurso, la introducción que sirve para motivar o sea, atrapar al receptor. El desarrollo es todo lo que contiene y el cierre. Bueno, hay introducción, diferentes tipos de introducción. Una de ellas es la fraseológica, que inicia con una frase, o dicho, anécdota, lo que sea. Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es una frase que podemos utilizar. La anécdota que sea atractiva, no ser chistosos. La humorística, contar un chiste que siempre esté relacionado con el tema. La teatralizada y la interrogativa. El desarrollo de recomendaciones es documentarse ampliamente sobre el tema, cerciorarse de la veracidad de los datos. Al exponer, elaborar un esquema de las ideas a presentarse y citar ejemplos. Y bueno, el cierre puede ser fraseológico, respuesta del público, ver agradecimiento, vivas o hurras, o mixto. Bueno. Y bueno, vamos a ver lo que es aspectos del lenguaje corporal y más adelante vamos a ver lo que es imagen pública. Bueno, ¿qué es? ¿Qué comunico? ¿Cómo lo comunico? Esas son las preguntas que debemos hacer para el aspecto lenguaje corporal. El contacto visual, mirada social y mirada íntima. El contacto corporal, la cercanía, que es la kinestera, cercana, próxima, periférica. La periférica, amplios o lejanos del cuerpo. El gesto y mirada y la relación con la mentira. Bueno, contacto visual excesivo. Si yo te empiezo a mirar mucho, es que estoy mintiendo. Desviar la mirada después de mentir y regresarla para comprobar si se la creyó a alguien con quien estamos hablando, con quien estamos así. Mano en la frente sobre los ojos, es como para tapar, hacerse ching, no me vayas a cachar. Frotarse los ojos, frotarse o tocarse la nariz. Bueno, mirar a la izquierda, mirar hacia la derecha, cubrir la boca. Esto no me tuvo. Soy pecadora. Y bueno, la imagen pública. La imagen pública es muy importantísima para todos nosotros porque porque dependiendo del entorno que nos desarrollemos debemos de cuidar nuestra imagen pública porque es nuestro aspecto, es lo que nosotros queremos transmitir. Vimos que hay diferentes tipos de imagen pública, la corporal, la donde tu lenguaje, ambiental, las físicas, no me acuerdo más, pero tiene que ver muchísimo porque no soy un empresario, no puedo sacar una foto en, no sé, en el basurero o cosas así, ¿no? Porque entonces no es creíble, porque te tiene que dar credibilidad a tu imagen pública. Por ejemplo, ahorita el presidente de la República, pues necesita tener una imagen pública muy cuidada por muchas cosas que le han pasado. No puede él estar pues mostrándose con carros de lujo o en sus mansiones, y porque si no hace que diga no, pues ahí se va todo el dinero del pueblo mexicano. Entonces él tiene que interactuar con la gente de clase baja, clase media, preocuparse por los demás, etcétera. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la entrevista. La entrevista es un instrumento de comunicación oral que se establecen entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistado y el entrevistador, para obtener información o una opinión. Y bueno, y se compone por tres partes. Por la presentación, que es pues el saludo y la contextualización,
las preguntas, qué es lo que se quiere saber, y en la conclusión el resumen de datos y despedida. Bueno, las preguntas pueden ser abiertas, sea libre de respuesta, cerradas, tienen como opinión una respuesta, de sondeo, que están hechas con el fin de indagar una respuesta, sacan una información sobre el tema. El comentario no son preguntas, pero es como una opinión del entrevistador al entrevistado. Y la hipotética, que plantean un panorama que no existe para conocer la opinión de los entrevistados. Y bueno, ejemplos, la entrevista abierta que sería, ¿qué opina acerca de la reforma laboral? Las cerradas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo funciona el público? Etcétera. De sondeo, ¿usted está a favor del aborto? ¿Sí? ¿Por qué? De comentario, entonces usted se puso muy feliz, ¿verdad? O es que siempre llega muy tarde, ¿o no? Y las hipotéticas es esta. Suponiendo que usted fuera Superman, ¿qué es lo que haría? Y bueno, para realizar la entrevista tenemos que tener una atmósfera cómoda, con buena luz, con buena acústica, distribución del espacio, elementos de contextualización y pase de palabra, la pregunta, comentario, pase de dirección, organización y pedir la palabra. Hay dos vías de comunicación, el argumento y argumentación. Y el debate es exponer y confrontar dos o más ideas argumentando de la propia de la mejor manera. Está el moderador y el moderador. Así, postura contra postura. La postura ideal o la postura ideal. Y bueno, el moderador tiene como función dar la palabra, delimitar el tiempo de exposición, poner orden en el caso necesario, delimitar el tema. Y tiene que ser duro, o sea, al tiempo exacto. Y nosotros, bueno, en este caso, imagínense que yo soy la que va a debatir. No puedo debatir si no sé el tema, no puedo debatir si no sé de lo que voy a hablar. Tengo que tener estadísticas, tengo que tener información, tengo que investigar, tengo que hacer una serie de pasos para poder debatir. Y bueno, hay tipos de debates que puede ser político, científico, etc. O sea, no necesitamos necesitamos un cierto tema para poder debatirlo, ¿no? Entonces no podemos decir o hablar de, no sé, un caso Ayotzinapa, si no sé por qué sucedieron las cosas, si no sé cuántos desaparecieron, si no sé quiénes son los responsables o los que se pretenden, información, cómo es que el licenciado Peña no tiene la culpa o cosas así, ¿ok? Y bueno, todo esto vimos en en el segundo semestre de comunicación con el licenciado Álvaro y bueno, muchas gracias.